Hola chicos, ¿qué tal? Soy JXLFM. Por fin llega el tercer capítulo de la serie de la gran caída de mercado, ¿vale? Más de 70 jugadores para invertir. Y como veis, nos queda solamente 40 horas para poder reclamar estos sobres y empezar a tradear con los jugadores delanteros, centrales y la defensa. Podéis elegir tradear o también comprar vuestro jugador favorito para quedarse en vuestro equipo. Ya lo sabéis chicos, no todos los tradeos son 100% infalibles, pero conmigo tenéis un 90% de la probabilidad de poder ganar moneda con JXLFM. Empezamos con el tema. Buscamos solamente esas 4 posiciones que son más utilizadas dentro de todas las alineaciones. Empezamos con 97. Dentro de esos grupos de momento no veo nada interesante, ¿vale? Seguimos con 96. Vamos a ver si hay algo interesante para poder tradear o comprar para quedarse en equipo. Como veis, este Rubén Díaz ahora mismo vale 80 millones, ¿vale? Su máximo llegó hasta 88. Pero tranquilo chicos, que dentro de 40 horas bajará más de 80 millones, ¿vale? Bajará más de ese precio. Ahora, en ese apartado, otro jugador que le veo interesante sería Zambrotta. ¿Por qué? Como fijáis, otro 96 LI Roberto Carlos vale 164 millones. Mientras este Zambrotta, veamos su precio, su mínimo ahora mismo está 93, ¿vale? Entonces le veo con mucha potencialidad de que suba sus precios, ¿vale? Le añadimos en nuestra lista de los favoritos. Y como veis, este Roberto Carlos vale 164 millones. Ahora seguimos con la tanda de los 95. Vamos a buscar desde el precio más económico. Defensa central más económico del momento es este Nesta, vale 32 millones. Fijaos la demanda que hay, ¿vale? Muy probable subirá sus precios, pero lo veo un poco arriesgado, ¿vale? Y ese Capdevila, muchas veces yo dije que llegará a 40 millones mínimo. Y fijaos el precio, ahora mismo está en 42 millones, ¿vale? Lo podéis vender a 42 millones sin ningún problema. Quien ha tenido paciencia, ahora mismo está recogiendo sus millones de monedas. Y ahora a este Rubén Díaz le añadimos también la lista. Y a este coreano llegó hasta casi 50 millones. Su mínimo ahora es 43, ¿vale? Dentro de 40 horas bajará más de 43 sin ningún problema. Igual válido para este jugador que llegó hasta 78 millones. Ahora mismo está 66 y bajará más de ese precio. Y ahora seguimos bajando, tenemos Theo Hernández, llegó hasta 80 millones, su máximo ahora está 84 y su mínimo sería 76 y bajará más de 76, ¿vale? Le volvemos a añadir en la lista de favoritos. Bandai 107 millones, hay 2 ventas y hay mucha demanda. Y ese jugador bajará más aún de ese precio dentro de 40 horas. Es ahí chicos que tenéis que aprovechar el bajón del mercado, ¿vale? Fichar para vuestro equipo o para tradear. Ahora seguimos con la tanda de los 94. Alexander llegó hasta 51, ahora mismo vale 47, ¿vale? Igual para este Alisson le añadimos en la lista de favoritos. También Araujo también le añadimos en la lista de favoritos. Como veis, su máximo llegó hasta 35. Y ahora, este Theo Hernández, como veis, la tengo en la lista de favoritos añadido. Llegó hasta 37, ahora mismo vale 31. Y bajará mucho más de 31, ¿de acuerdo chicos? Y ahora buscamos otros jugadores de lo que tengo seleccionado. Bandai, este llegó hasta 32, ahora mismo vale 27,5. Y bajará más de sus precios. Dentro de 40 horas, 50 horas, compramos, ¿vale chicos? Y este Bandai también llegó hasta 40, sus máximos, se bajará más aún. Y ahora seguimos viendo otros jugadores interesantes. Como veis, la tengo seleccionado. Este Frimpong, que su precio de ahora mismo vale 60 millones
y bajará más de 54 billones, ¿vale? Si os gusta este tipo de contenido, no olvidéis de apoyar al canal. El canal ofrecemos también otros guías importantes para que podáis ir progresando dentro del juego y muchas informaciones útiles que pueden servir para futuro tradeo o los progresos dentro del juego. Ahí tenemos un guía sobre el mercado, sobre el tradeo, desde lo más básico hasta un nivel pro en menos de 20 minutos. Tenemos también un guía y consejo de cómo aprovechar al máximo con los vuestros jugadores intransferibles. Snipping tutorial sería cazar las cartas y luego venderlo a un precio muchísimo más caro. Hacer muchísimos millones en menos de 48 horas. El último vídeo también explica en caso del SBC intercambio cómo gestionar, cómo valorar los precios más altos a cuál jugador sacar más profito. Espero que os sean útiles todos esos guías y los consejos para vuestro futuro camino dentro de FC Mobile. También para mí será un placer de poder ayudarlos a la gente de esta comunidad. Y ahora seguimos con este 93 Martínez. Llegamos a los porteros. Llegó hasta 32 millones. Se bajará más de 29 millones, ¿vale? Este jugador seguramente va a bajar de sus precios. Y este Donnarumma en su momento yo llegué a comprar a 13 millones. Fíjense el precio. Ahora se subió hasta 21 millones, ¿vale? Se bajarán aún más todos esos jugadores. Y en la tanda de los 93... de momento nos quedamos así, vamos a buscar los 92, empezamos de los precios más caros hasta más económicos. Este Courtois llegó hasta 19 millones, ahora mismo vale solamente 16 millones, ¿vale? Seguirá bajando sus precios sin ningún problema cuando todo el mundo llega a abrir esos sobres, ¿vale? Y este Mendy también lo recomiendo mucho, llegó hasta 18 millones, ahora mismo está en sus mínimos. Y ahora seguimos con este portero Alisson, ahora mismo vale 13 millones, ¿vale? Su mínimo sería 11 millones. Y este jugador supongo que puede caer hasta de sus mínimos. Y ahora dentro de la tanda de los 92 creo que hemos terminado. Seguimos bajando, como veis ya mayoría están en sus mínimos, ¿vale? Entonces vamos a buscar ahora 91. Vamos a ver si hay algún jugador interesante. Empezamos siempre desde el valor más caro hasta más económico. Este Yassin puede ser interesante, su mínimo como veis vale 9 millones. Ahora mismo está en 13, ¿vale? Este Alisson también puede ser interesante. Fijaros la demanda que hay. Seguirá subiendo sus precios. Pero todos esos jugadores de GR de bajo yo lo recomiendo mucho para gente que tenga pocos fondos, ¿vale? Para gente que tenga muy pocas monedas podrían empezar a invertir en ellos. ¿Por qué invertir en ellos? Básicamente, al final este juego hay mucho más free to play que pay to win. Entonces, todos esos jugadores la necesitan la persona que juega free to play o recién empezó a jugar juego. Entonces, todos esos jugadores van a subir sus precios. Aunque sea poquito, pero con ese poquito va a seguir haciendo mucho más moneda día tras día. Y como yo digo siempre, grande muralla no se construye en un día. Entonces hay que tener muchísima paciencia, ¿vale, chicos? En muchas ocasiones mis seguidores empezaron a vender jugador muy rápido. Entonces sacaron pocos profitos, ¿vale? Hay que tener muchísima paciencia. Fijaos, esta es la lista de los jugadores seleccionados, ¿vale? Total son 24 jugadores. Sumando los jugadores de las defensas, delanteros y centrales, llegamos hasta más de 70 jugadores seleccionables para poder tradear o quedarse en el equipo. Y ahora seguramente muchos me van a preguntar cuándo vender. Yo os doy un consejo, ¿vale? En cualquier tradeo, chicos, tenéis que llegar al precio, por lo menos cuando lo vendéis, quitando ese 10%. Para no perder las monedas, ¿vale? Y luego empezamos a asignar un precio ideal para vender. Ejemplo, si queréis ganar 2 millones, con 2 millones estáis contentos, entonces cuando sacáis un profit de 2 millones limpio, empieza a vender. Ese es mi consejo, ¿vale?
Siempre poner un precio ideal para cualquier tradeo que hagáis, ¿vale? Y ahora nosotros llegamos hasta 10 billones limpio, ¿vale? Y todas esas monedas lo conseguí jugando free to play, siendo free to play, ¿vale? Y ese es mi equipo. Y aquí en nuestro equipo también tenemos 3.3 billones. Que todo esto lo conseguimos siendo free to play, pero ha sido un camino muy largo y muy difícil, con mucho aguante y paciencia, ¿vale? Sobre todo paciencia. Más adelante publicaré también un vídeo sobre cómo llegar a 10 billones, mi camino free to play de 10 billones. Nos vemos a la próxima, chicos. Chao, chao.